Hace unos días, hermanos, yo mientras pasaba por un colegio, en compañía de mi familia, observé como una madre intentaba estacionar justo en la entrada. Yo estaba pasando al frente del colegio y observé como una madre intentaba estacionar su auto justo en la entrada del colegio. Es una vía angosta de ida y venida, pero pues ella intentaba estacionarse justo en la entrada del colegio para que su hija no tuviera que caminar mucho, solo cruzar la calle y entrar al colegio. Sin embargo, esta acción, hermano, como ustedes se imaginarán, pues obstruyó el tráfico. Había incluso una persona que ya estaba tratando de salir del estacionamiento que está al frente de la entrada del colegio, estaba tratando de retroceder para salir, pero la maniobra de la señora, de esta madre, pues le impidió incluso poder salir del estacionamiento, y hasta tuvo que esperarse a que pues ella terminara, entregara a su hija en la entrada del colegio para esa persona poder salir. Ahora, si nosotros nos imaginamos este escenario, pues esto no significa que la señora en cuestión pues sea la peor persona de la sociedad. De hecho, pues es posible que incluso no se haya podido dar cuenta del impacto que estaba haciendo en el tráfico. Yo la verdad que la vi bastante ocupada o enfocada, cuidando de su hija, asegurándose que ella tomara su mochila y que cruzara la calle con seguridad. Pero ahora, hermanos, lo que digo, quizás ella, por estar enfocada en su hija, no estaba consciente de lo que estaba pasando alrededor. Entonces, esto es una muestra que, por lo general, nosotros nos enfocamos en nosotros muchas veces y no miramos alrededor el impacto que causamos, o no miramos alrededor a las personas que puedan estar siendo de pronto afectadas por algo que incluso nosotros no nos damos cuenta. Por naturaleza tenemos esa costumbre. Como seres humanos, a menudo nosotros buscamos nuestro propio beneficio sin considerar a los demás. Nos hace falta más comprensión, empatía, amor hacia nuestros semejantes y el mundo que nos rodea. Muchas veces en reflexiones personales y también en clases de escuela dominical, sobre todo de jóvenes que he dado, he hecho esta pregunta, he soltado esta pregunta para ver la respuesta, porque yo tengo también mis propias reflexiones. Y generalmente, aquí por ejemplo Elías podrá dar ese testimonio también. He soltado la pregunta que él ha recibido en mis clases. Yo he preguntado a veces, en una palabra, ¿cuál tú dirías que es el opuesto al amor? Siempre he preguntado eso porque yo tengo una reflexión particular y he preguntado eso. Y generalmente la respuesta que uno casi siempre recibe es que el opuesto al amor es el odio. Es la respuesta natural y general que siempre se dice. Pero yo en lo personal considero que el odio es incluso un resultado o una manifestación de otra cosa que en realidad encaja como el opuesto del amor si nos fijamos en la palabra. Y esto es el egoísmo. Incluso el odio, en mi parecer, el desear mal a otro, tiene una raíz personal, independientemente de la motivación, sea justificada o no. Y eso hace que el odio sea una manifestación de mi egoísmo. La máxima expresión de amor que nosotros podamos tener es la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz. Cuando hablamos que el Señor es el verbo, esa palabra verbo significa eso precisamente, la máxima expresión de algo. Cristo es la máxima expresión de Dios. Aquí en la tierra, el que vio a Cristo vio a Dios. Él mismo lo dijo en su palabra, Él es la máxima expresión de Dios. Y Dios es amor, Él es la máxima expresión del amor personificada. Y sus acciones también. El amor se manifiesta en acciones de servicio y sacrificio. Es la manera en que tú puedes ver el amor actuando. ¿Y por qué decimos que es la máxima expresión del amor? No solo porque teóricamente lo aceptamos o porque la Biblia lo dice así. Veamos en sus actos, hermanos. Escudriñemos en sus actos. El Señor Jesús, teniéndolo todo, poder, majestad, viene aquí y lo entrega todo sin esperar a cambio nada. Él lo tiene todo, no necesita nada de nadie. Pero Él viene y se hace siervo, se convierte en uno de nosotros, viene aquí, entrega todo
sin esperar a cambio nada. Si Él se hubiera guardado algo, digamos que un 10%, nosotros hubiésemos tenido que entregar ese 10% faltante para salvarnos. Y aún así ese 10% hubiese sido impagable. Pero nosotros sabemos, hermanos, que por gracia de Dios eso no es así. No hay salvación por obras que nosotros podamos hacer para poder pagar más que la justicia de Cristo y su sangre derramada en la cruz. Eso fue suficiente. Cristo pagó la deuda por nosotros y en nuestro lugar. Parece extremo, hermanos, pero este ejemplo que les estoy dando, el egoísmo es cuando nosotros nos guardamos ese 100% o hasta el 10% para nosotros en lugar de entregarlo en favor del prójimo. Parece extremo. Hasta el 10% incluso que te guardes para ti. Es egoísmo. Es egoísmo de acuerdo al estándar del amor de Cristo. Él lo dio todo. Él no se guardó nada. Cuando leemos en la Biblia que Él se hizo pobre siendo rico, no es que era pobre por su naturaleza, sino que ya no había más nada que dar. Él lo dio todo. En ese sentido se hizo pobre, lo dio todo. Sin razón alguna. Es por eso que también en la misma palabra vemos que el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. Y por si todavía no lo sabes, hermano, o no lo has leído aquí en la palabra, nosotros somos llamados a tener ese mismo estándar de amor. Algo que tú considerarías difícil de alcanzar, imposible. Pero también la palabra dice que nosotros tenemos ese espíritu que nos capacita a llegar a ese estándar de amor. Y somos llamados a tenerlo. Dijo Pablo a los Corintios, eso lo pueden ver en 1 Corintios 10:24, nadie busque su propio bien sino el de otro, desafiándoles a cambiar su enfoque egoísta y poner los intereses y la necesidad de los demás por encima de las suyas. Él le dijo eso a los Corintios, nadie busque su propio bien sino el del otro. El amor, hermano, se mide con el sacrificio. Una vez escuché en un estudio una expresión muy interesante y decía que la medida de lo que tú estás dispuesto a sacrificar por alguien es la temperatura del amor que le tienes. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte tú por mí? Yo sé entonces cuánto me amas. En nuestra vida diaria, hermanos, cuando nosotros tenemos que ausentarnos por un tiempo de algún lugar en el que tenemos responsabilidades o tenemos alguna dirección, un liderazgo, generalmente cuando nosotros nos ausentamos en nuestra vida diaria, guardamos para último el mensaje o la instrucción más importante que queremos dejarle a la persona que queda. De forma tal, pues, que ese mensaje permanezca o se recuerde bien. Entre las últimas cosas que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos en el marco de la última cena, Él dejó instrucciones antes de dejar el mundo, en el marco de esa escena, en la última cena. En ese momento y lugar el Señor realiza un acto de humildad y servicio impactante, que les deja un mensaje claro, lo guardó para ese momento, y fue el de proceder a lavarles los pies. Ese fue un acto quizás hoy en día, al leerlo, habrá quienes no le den toda la dimensión que en realidad tiene. Entonces yo les invito esta mañana a que nosotros meditemos qué enseñanza quiso dar a sus discípulos y a nosotros hoy día con este acto el Señor Jesucristo. En la santa palabra de Dios, hermanos, encontramos propósitos y respuestas para todas nuestras reflexiones, meditaciones. Así que yo les animo a que me acompañen de pie en la lectura de Juan 13, versículos del 12 al 17, en el que estamos basando esta palabra. Está dividida en 3 slides de la presentación que tienen allí. Yo voy a leer la primera página
Ustedes leerán la segunda y la tercera la leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. ¿Ustedes? Vosotros también no debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os puedo dar, para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. Todos, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es tuya y te la damos, Señor. En este día te damos gracias porque nos das el privilegio de estar congregados aquí en este lugar unánime, Señor, para rendirte culto y en este momento en particular para escuchar de ti tu respuesta, Señor. Yo te pido, Señor, que en este mensaje no haya nada de mi criterio, Señor, sino que yo sea simplemente un instrumento de tu palabra y que ella llegue con poder, Señor, a cada corazón, estremezca cada fibra de las personas y las familias que están aquí representadas, Señor. Que eso alcance lo más profundo de sus corazones para que sea aplicada en sus vidas y que ellos al salir de aquí sean un testimonio vivo de tu palabra y de tu enseñanza, para que otros también puedan tener el privilegio de acercarse a tus pies, Señor, arrepentido de sus pecados y reconociendo que solo en ti encontramos salvación. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces yo les invito a que con fundamento en la palabra que acabamos de ver, basada en Juan 13, versículos 12 al 17, veamos el mensaje el cual hemos dividido en 3 encabezados, basado en esa porción de la palabra. Y el primero dice: Jesús nos llama a seguir su ejemplo de servicio, basado en la porción de Juan 13 del 12 al 15 que acabamos de leer. Jesús lava los pies de sus discípulos como un ejemplo de humildad y servicio. Como hemos dicho, hermanos, el pasaje de Juan 13 del 12 al 17 se encuentra en el contexto del relato del Evangelio de Juan sobre la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión. En este evento, hermanos, Jesús y sus discípulos, ellos se reúnen para celebrar la Pascua judía. Sabemos que eso se estaba celebrando en esos momentos, la cual conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Durante la cena, hermanos, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará y lleva esto a una discusión entre ellos acerca de quién podría ser ese traidor. En ese contexto, hermanos, el Señor Jesús toma una toalla y una jofaína, que es el concepto para definir como una especie de palangano lavabo, que era la que usaban en esa época para esta función de lavado de los pies, y él procede a lavar los pies de sus discípulos. Ese es un acto que normalmente era realizado por los siervos de la casa en donde tenías una visita o tenías una cena como esta. Este gesto es una muestra de humildad y servicio por parte de Jesús y un ejemplo para sus seguidores. En términos culturales es importante, hermanos, destacar que el lavado de pies era una costumbre común en el mundo del antiguo Oriente Medio, especialmente en sociedades donde los caminos estaban llenos de polvo y suciedad. Cuando visitabas a las casas, pues tenías los pies con suciedad y polvo. Los anfitriones, ellos solían ofrecer a sus invitados agua para lavar sus pies, pero en la última cena, hermanos, el Señor Jesús toma el papel del siervo y lava los pies de sus discípulos. La vida completa de Jesús, hermanos, sí, nos identificamos y nos adentramos a esa cena y todas las demás que precedieron a ella. La vida completa del Señor Jesús fue una lección y un ejemplo para sus discípulos. No solo los mensajes en donde Él reunía a sus discípulos para hablarles, su vida completa era un ejemplo para ellos. Aquí, hermanos, Él sintió que era importante atraer la atención específicamente a lo que Él acababa de hacer. El lavado de sus pies, hermanos, significaba algo
y Jesús no quería que esto pasara a un entendimiento vacío, que tuviera el significado correcto e impactante para ellos. Si observan el pasaje en el versículo 12, a la parte final, en el versículo 12, dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Generalmente Jesús, cuando hacía una obra que él quería enseñar por medio de su acción, generalmente pues esta obra era de impacto con solo verla y observarla, pero él aquí hace énfasis y pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces él luego prosigue y dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A pesar de lo que ellos acababan de presenciar, hermanos, que hizo el Señor Jesús, lo cual era propio, como hemos dicho, de un servidor o esclavo, y que ellos no se sentían cómodos de admitir de alguien a que conocían como maestro y Señor que les hiciera eso, Jesús se identifica rotundamente ante ellos como el Señor y Maestro, y le dice: decís bien porque lo soy. Él hace un énfasis en eso, a pesar de lo que yo acabo de hacer. Me llaman maestro, si decís bien porque lo soy. Si yo, que soy tu Señor, les he servido, ustedes deben servir los unos a los otros. Aquí, como su Maestro y Señor, Jesús les está ordenando que deben mostrar la misma humildad y amor sacrificial los unos por los otros. Este ejemplo de Jesús debía marcar su actitud y su acción para toda la vida. Esto era y es verdad para todo seguidor del Señor Jesucristo hoy en día. Todos los que le llamen Maestro y Señor, esta es una verdad y una orden. Y debe serlo aún más para aquellos que desean posición de liderazgo en el pueblo de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que la enseñanza y ejemplo que vemos en este mensaje se basa en el contexto de la última cena, la Biblia también nos ofrece claras referencias en otros pasajes donde el Señor Jesús enseñó a sus discípulos sobre su misión basada en el servicio sacrificial. Por ejemplo, en Mateo 20:28. Voy a leerlo desde el versículo 27 para tener el contexto. Dice, Mateo 20:28, voy a leerlo desde el 27, pero ahí está Mateo 20:28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el capítulo 20 de Mateo, hermanos, él enseña al Señor Jesús sobre el reino de Dios y sus principios, a lo largo del capítulo 20, a principios. Y en este pasaje en particular, él se encuentra hablando con sus discípulos, donde nuevamente él les revela sobre lo que le espera o lo que le depara en Jerusalén, refiriéndose a su próxima crucifixión y muerte. En el versículo anterior a este, la madre, interesante ese detalle, de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le pide a Jesús, eso fue antes de esto, antes que él declarara esto, que les concediera a sus dos hijos los lugares de honor en su reino. Jesús le responde que esos lugares no les corresponde a él otorgarlos, sino que son para aquellos para quienes Dios Padre los ha preparado. Jesús sabía que ellos no tenían ni idea de lo que estaban pidiendo. Observen ahí, si pueden ver posteriormente el versículo en sus casas, o pueden observar que él dice: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron rápidamente sin pensarlo: sí podemos, sí podemos. Miren el resultado de esa respuesta tan rápida, hermano. Ellos que realmente no entendían quizás a lo que Jesús se refería al preguntarle si ellos estaban dispuestos a beber de su vaso y ser bautizados por el bautismo que fue bautizado. Estos apóstoles, hermanos, se durmieron, estos dos, en Getsemaní. Abandonaron al maestro cuando fue arrestado y al menos uno de ellos le falló en la cruz. Ambos
tuvieron que ser bautizados en sufrimiento como lo fue Jesús, aunque sus vasos y sus bautismos fueron diferentes. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles, y Juan, que fue el único apóstol que no murió por el martirio, no le faltó persecución y sufrimiento. Ese fue el vaso y el bautismo que ellos estaban dispuestos a seguir. En este contexto, hermanos, que Jesús les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate por muchos. Aquí, hermanos, Jesús les está recordando a sus discípulos que su misión no era buscar la grandeza o el poder que precisamente estos discípulos estaban buscando al pedirle un puesto de honor. El Señor Jesús les está recordando que su misión y su tarea es servir a los demás y dar su vida como sacrificio por la humanidad. Como ha sido anunciado esta mañana y de diferentes domingos, hermanos, estamos por tener nuestra sesión administrativa el próximo 14 de mayo. Vamos a tomar decisiones muy importantes en lo administrativo y lo ministerial, porque nuestra iglesia debe seguir adelante y poner manos a la obra, como bien nos trajo el mensaje el pastor Torres. Nosotros vamos a necesitar, hermanos, aquí, hoy en día, el compromiso y liderazgo servicial de cada uno de nosotros, haciendo uso de nuestros dones espirituales en los diferentes ministerios. Así que no perdamos, hermanos, la oportunidad de presentarnos disponibles para servir y tener el privilegio de poder imitar a Cristo a pesar de lo que podamos padecer, en plena conciencia de ello. Nosotros podemos cerrar este punto del bosquejo recordando que estamos aquí, continuamos aquí hoy, nosotros, el cuerpo de Cristo. Nosotros continuamos la misión del Señor Jesucristo entendiendo que esta no se basa en la grandeza y el poder, muy ansiados por este mundo, sino en la humildad y el servicio. Con esto pasamos al siguiente encabezado del bosquejo que dice: el servicio a los demás nos lleva a la verdadera grandeza, hablando de grandeza, y eso lo podemos ver en Juan 13:16, la verdadera grandeza y lo que es el núcleo de este mensaje de hoy. Jesús enseña que el servicio a los demás es lo que realmente nos hace grande en el reino de Dios. Dice la palabra en Juan 13:16 que ustedes pueden ver allí: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros, como hemos visto en la conclusión del punto anterior, en el estado caído de la humanidad, a menudo se tiende a buscar la grandeza y el poder a través de ambición egoísta, en lugar de humildad y servicio. Es naturaleza, es nuestra tendencia natural. En nuestro caso, hermanos, si Jesús, quien es nuestro Señor y el que nos envía, si Él sirvió humildemente de esta manera, es aún más apropiado para nosotros, sus siervos y enviados, el hacerlo. Estamos totalmente capacitados y equipados para hacerlo. Y la palabra ahí dice: el siervo no es mayor que su Señor. Y si Él sirvió, ¿qué es lo más que podemos llegar a hacer? Servir. Si Él sirvió, ¿qué es lo más que podemos hacer? Si usted reflexiona bien en esto, hermanos, esto nos abre una ventana también, esta porción. Nos abre una ventana para observar lo opuesto de la escala de valores del reino al que nosotros representamos, en contraste con la de este mundo. Hay una oposición en la escala de valores. En el reino, servir es autoridad. El máximo galardón que nosotros podemos tener en la escala del reino es el de ser siervos. El máximo galardón que podemos llegar a tener allí. Es un privilegio poder hacerlo, hermanos. Los ángeles del cielo cumplirían con anhelo y honor el ministerio que nos ha sido dado a nosotros, que es de proclamar el evangelio del reino de Dios a las naciones. Yo te pregunto, ¿qué posición tienes tú con respecto a esta verdad? Muchas veces yo he escuchado a personas que se denominan a sí mismas siervos, y con seriedad, hermanos, con seriedad yo me hago la pregunta: ¿a quién sirven? Tú ves sus testimonios, su andar, bueno, ellos se denominan también siervos, y preguntas: ¿a quién sirven?
a sí mismos, al prójimo, al enemigo, o solo son servidos? Solo Dios sabe, hermanos. Tenemos otros pasajes en la Biblia que nos habla de la escala del reino, donde es preponderante el servicio humilde, y eso lo tenemos también en Marcos 9:35. Jesús dijo que el que quiera ser el primero debe ser el último de todos y el servidor de todos. Según tenemos referencia en Marcos, desde Marcos 9:30 en adelante, Jesús y sus discípulos se encontraban en Galilea, para darle un contexto a esa porción, al norte de Israel. Entonces, durante su viaje, Jesús les había enseñado a los discípulos que el Hijo del Hombre, otra vez Él revela esta verdad, habría de ser entregado en manos de los hombres y que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Sin embargo, ellos no entendían lo que esto significaba y tenían miedo de preguntarle. Mientras ellos estaban en casa, Capernaum, Jesús le preguntó a sus discípulos de qué habían estado discutiendo en el camino para llegar ahí. Pero ellos se sintieron avergonzados de decirle que habían estado discutiendo sobre quién era el más grande entre ellos. Y Jesús allí aprovecha y les explica que el que quiera ser el primero debe ser el último y servidor de todos. Allí lo vemos, vamos a leer Marcos 9:35 al 37, que dice: entonces Él se sentó, llamó a los 12 luego de lo que les acabo de relatar, y Él dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y aún más, tomó un ejemplo, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole del brazo, y les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La palabra, hermanos, nos relata que los discípulos, y como ustedes pueden ver y notar a través de lo que hemos visto en los diferentes pasajes, habían estado discutiendo entre sí acerca de quién sería el mayor entre ellos. Parecía que esta era una duda recurrente en ellos, a pesar de las diferentes intervenciones del Señor Jesús al respecto. Siempre se cuestionaban eso. Ellos todos esperaban que Jesús gobernara el mundo como un rey Mesías, y la discusión estaba siempre en torno a quién sería el más digno para ser el principal de ellos a su lado. Sin embargo, cuando Jesús les cuestionó a ellos acerca de su discusión, ellos callaron, mostraron vergüenza por su obsesión por la grandeza. Claro, en sus corazones sabían que esa obsesión no era buena o correcta. Por eso se avergonzaron. Pero aún así insistían en discutirla. Entonces Jesús, conociendo la situación, Él toma la postura acostumbrada de un rabino. ¿Cuál era? Se sentaba, llamó a los 12 para enseñar. Cuando un rabino iba a enseñar, Él se sentaba y ya sus discípulos ya sabían que Él iba a enseñar o iba a dar una lección importante. La pregunta es: ¿quién sería el más grande? Esa es la pregunta que estaba en el aire en ese momento cuando Él se sienta y los llama. Entonces, imagínense, hermanos, Jesús pudo haberle contestado: yo soy el más grande. Es verdad, en el reino yo soy el más grande. Pero Jesús no puso el enfoque en sí mismo. Para un ejemplo de grandeza, Jesús habló sobre el postrero y el servidor, identificándose a Él. Jesús, siendo preeminente, se hace postrero y servidor de todos. Él enfoca la grandeza en el postrero y servidor de todos. De la misma manera, hermanos, Jesús nos desafía hoy en día a cada uno de nosotros a ser el servidor de todos. El deseo de ser alabado y tener reconocimiento debería ser algo extraño en el cristiano, hermanos. El que sigue genuinamente a Cristo, esa actitud debería ser extraña. Y cada vez que tú la veas alrededor también deberías sentirte incómodo como seguidor de Cristo, si ves alguna actitud semejante en algún hermano. Jesús, hermanos, quiere que abracemos lo postrero a manera de una elección personal y permitir que otros sean preferidos antes que nosotros. Este desafío, hermanos, no es para nada fácil. Yo sé que ustedes lo han estado meditando a medida que hemos dado este mensaje. No es fácil. Si usted ha tomado una
decisión de seguir a Cristo, hermano, que la mayoría, prácticamente todos, la mayoría aquí la hemos tomado. Si usted ha tomado esa decisión de seguir a Cristo solo para esperar un andar cómodo en este mundo, sin problemas, en prosperidad, plagado en regalos y bendiciones, con mucho amor, yo, hermano, yo le pido allí desde su lugar que reflexione, porque no ha entendido lo que es seguir a Cristo. El cristiano que genuinamente ama a Cristo halla un inmenso honor y privilegio en padecer en favor de la causa de su Señor. Somos el cuerpo visible de Cristo hoy en día, y eso conlleva que a su semejanza nosotros debamos padecer en este mundo de rechazos, contienda, en nuestro caso división familiar, muchas de estas cosas y peores. Ahora, hermanos, no todo puede ser agobiante, hermanos. Cristo, Él entiende experimentalmente, como fue aquí en este mundo, la dureza y la hostilidad de llevar a cabo su misión en este mundo. Y como nosotros la seguimos, Él nos consuela. Él la entiende esa hostilidad. Las bendiciones que nosotros recibimos de Dios, hermanos, son precisamente, y resalto bendiciones, las genuinas bendiciones, no lo que nosotros creamos o pensemos que son las bendiciones, las genuinas bendiciones que recibimos de lo alto, son precisamente refrigerios que Dios nos da en medio de nuestro peregrinaje en este mundo, entendiendo que no son para acomodarnos aquí. Muchas veces vemos bendiciones y decimos, mira, el Señor me bendijo, y el objeto ese de la bendición es algo que tú anhelas para acomodarte aquí, no para la misión para la que estás encomendado. El Señor genuinamente manda bendiciones como refrigerio para aquellos que están en su obra, entendiendo que estas no son para acomodarte aquí esperando más de ellas, sino que además esas que recibes deben ser ministradas a otros. Una bendición no deja de ser bendición si la misma no es usada para ministrar a otros. En el momento en que tú la tienes para ti, estamos hablando de ese 10% y ese 100% que recoges y guardas para ti y no das a tu prójimo. Y ese no es el objeto de una bendición. Una bendición tú la recibes y la ministras para otros. Tú me dirás, hermano, pero yo recibí sanación, esa es una bendición para mí, ¿cómo yo puedo hacerlo a otro? Con tu testimonio, con tu consuelo, porque tú recibiste esa experiencia y hay hermanos que la sufren. Con tu oración. La bendición de Dios puede ser siempre ministrada a otros. El que sigue a Cristo con ese entendimiento, hermano, sabe que nuestro gozo no está en la falta de problemas. Al contrario, trasciende a los problemas porque está en Cristo, que es mayor que nuestros problemas. Nuestro gozo está en Cristo y la esperanza de vida eterna que tenemos en su presencia. De esta manera, hermanos, nosotros vamos a pasar al último encabezado de nuestro mensaje, basado en la última porción de Juan 12, 12 al 17 que hemos estado viendo esta mañana, y dice: la obediencia a Jesús y su ejemplo de servicio nos trae bendición. Precisamente eso, bendición. Jesús promete que encontraremos bendición al seguir su ejemplo de servicio. Miren lo que dice la porción de 13 al 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, hermano, miren, este detalle es muy importante. Una frase que creo que es la más corta de todas las que hemos dividido esta porción. La obediencia a Jesús y su ejemplo de servicio, pues no solo es un mandato para los discípulos, o sea, la obediencia y el ejemplo no solo es un mandato, sino que también es una fuente de bendición para ellos, como hemos dicho. Pues entonces en Juan 13, 17, Él les dice: si entiendes estas cosas y las hacen, serán bendecidos. Ahora, la obediencia a Jesús nos permite experimentar, el amor y la gracia de Dios de una manera más profunda. Y esto a su vez nos permite ser instrumento de bendición a los demás a través del amor y el servicio. Si leemos bien, hermanos, esta bienaventuranza
no viene si la esperamos sentados aquí en la banca del templo. Mire lo que dice el texto, literalmente. Si entienden estas cosas, háganlas. Y así Dios los bendecirá. Eso es lo que literalmente en un lenguaje actual dice eso. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros recibiremos bendición de Dios si no solo recibimos la verdad de su mandato para obedecerla, sino que la hacemos. Y al hacerla, somos instrumentos y ministramos esa bendición a otros a través del amor y el servicio. Uno no es obediente solo en conocimiento de la orden, sino ejecutando, hermanos, la orden. Debemos demostrar amor por nuestro prójimo a través del servicio humilde sin esperar recompensa, porque si esperas recompensa ya no es servicio, ese es un negocio. Nosotros podemos servir a los demás a través de nuestras palabras, acciones, actitudes, ofreciendo amor, comprensión y misericordia a los necesitados. Observando un poco más a nuestro alrededor, sin dejar de enfocarnos tanto en nosotros mismos, en las consecuencias de nuestras acciones, que generalmente no vemos por estar tan enfocados en nosotros y cuidar de lo nuestro. Debemos esforzarnos por servir a los demás como Cristo nos sirvió a nosotros. Eso es un estándar alto. Lo dio todo, no se guardó ni el 10 ni el 5, que también, si nosotros hubiésemos querido por obras pagarlo, jamás lo hubiéramos podido hacer. Debemos cumplir el mandato de Jesús, hermanos, de amarnos los unos a los otros. Y así dice su palabra, que en eso somos identificados como sus genuinos seguidores, en que nos amamos los unos a los otros. En Santiago 1:22, hermanos, vemos que somos llamados a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios no solamente como oidores, hermanos, sino como hacedores. Es engañoso, hermanos, que usted esté satisfecho con solo escuchar la palabra de Dios si no la pone en práctica en su vida. Se está engañando. Usted viene, recibe la palabra, sale, espera el siguiente domingo. Cuando sale, esa palabra pasó, no la aplica en su vida. En la antigüedad, hermanos, era común que las personas escucharan a un maestro, pero solo aquellos que seguían al maestro y trataban de vivir según sus enseñanzas eran los considerados los verdaderos discípulos. Había ese criterio, hermanos, en la antigüedad. Solo aquellos que demostraban ese cumplimiento, homologaban con su propia vida la enseñanza que estaban recibiendo, eran los que eran considerados sus discípulos. Jesús se dirige a sus discípulos en este pasaje, llamándolos a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el gran sermón del monte, hermanos, Jesús hizo el mismo punto al concluir sus enseñanzas. Él comparó al que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica con un hombre que construye su casa en arena, vulnerable a las tormentas de la vida. En cambio, hermanos, aquel que escucha y hace la palabra es como un hombre que construye su casa sobre roca, capaz de resistir los desafíos de la vida y de la eternidad. Eso lo pueden ver en Mateo 7, 24 al 27. Dice la palabra también en Mateo 25, 40 que Jesús dijo que lo que hagamos por los demás, lo hacemos también por Él. Este último punto voy a concluirlo del bosquejo con esta porción de la palabra que está en Mateo 25, 40, pero voy a leerlo para tener el contexto desde el 34. Dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En ese pasaje, hermanos, el Señor añada bendición abundante a su palabra. En ese pasaje, hermanos, esta es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre el servicio a los demás. Incluso en este pasaje Jesús está hablando sobre el juicio final y dice que Él separará a las personas en dos grupos: los que lo han servido a Él y los que no lo han hecho. Entonces Jesús dice que en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto significa, hermanos, que cualquier acto de servicio que nosotros hagamos por alguien más, especialmente por aquellos que son menos privilegiados o afortunados que nosotros, es un acto de servicio a Jesús mismo. Jesús nos enseña que nosotros no podemos separar nuestro amor por Dios de nuestro amor por los demás, porque eso está conectado por esencia. Cuando algo es esencial, está en su mínima expresión, es inseparable, está conectado el amor de Dios al amor hacia los demás. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo y servirle como si estuviéramos sirviendo a Jesús mismo. Ten cuidado de enojarte con tu hermano o desearle mal. Todo cuanto hagas o procures por tu hermano, por el Señor mismo haces. Por lo tanto, el llamado a servir, hermanos, a los demás no solo es una buena idea o una sugerencia, hermanos, sino una responsabilidad fundamental para aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo. Nosotros debemos buscar activamente aquí oportunidades para servir a los demás y ver en cada persona que encontremos la imagen de Cristo. El servicio a los demás, hermanos, es un camino para honrar a Dios y para crecer en nuestro amor y compromiso con Él. Para concluir, hermanos, a través de este mensaje, pues, hemos visto la verdadera grandeza que está en el servicio humilde al Señor, porque hay servicio que es prestado esperando vanagloria. Hablamos del servicio humilde. Hay verdadera grandeza en el servicio humilde y no servicio de posiciones de poder o autoridad. Nosotros podemos ser, hermanos, transformados para servir a los demás a través del poder de Dios. El poder que usted usa para el servicio a otros ni siquiera radica en usted. Si usted tiene la disposición de servir a otro y aún así se siente incapacitado para hacerlo, pues créame que no está en su poder el servicio que usted va a administrar a esa otra persona para servirle. Es de Dios. Jesús nos llama a una vida de servicio, no de ambición egoísta, y debemos estar dispuestos a servir a los demás con humildad, amor, tal como hizo Jesús. En este momento yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y que imaginen lo siguiente. Les pido que inclinen su rostro, esto a manera de evitar cualquier distracción para lo que quisiera que imaginaran. Quiero que me imaginen a mí como un hermano que les ama en Cristo y que les estoy enviando desde muy lejos este mensaje que les voy a leer. Imagínense que yo soy un hermano en Cristo de ustedes, estoy muy lejos y les envío un mensaje, una carta, y es leída desde este punto para ustedes. Y estoy muy lejos, en una condición muy difícil. Dice así la carta. Hermanos, identifíquense con ella, sientan que se las envío. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, yo les pido, hermanos de la Iglesia Bautista La Boca, que vivan en armonía y que se amen unos a otros.
Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo, hermanos, en lo que piensan. Deseen las mismas cosas. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hermanos, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Hermanos de la iglesia, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Hermanos, tengan la misma manera de pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, Él no insistió en esa igualdad. Al contrario, hermanos, Él renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, hermanos, recordemos que Él se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y con esto yo concluyo el mensaje. Les he leído en un lenguaje actual, hermanos, el mismo mensaje que envió Pablo desde una situación muy difícil a los filipenses, y la pueden leer en Filipenses 2 del 1 al 10. Está en mi corazón que ustedes se hayan identificado, aunque ese mensaje fue enviado por Pablo a los filipenses, está en mi corazón que ustedes se hayan identificado con ese mensaje y esa exhortación que Pablo quiso enviarles, porque es real y oportuno para nosotros hoy en día, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. Muy bien, hermanos, antes de cerrar con este mensaje, si usted ha escuchado este mensaje y desde su corazón lo ha recibido, y a través de las mismas palabras nosotros podemos saber que esto es así, hay tres cosas que pueden pasar en su vida si usted escuchó este mensaje. Una es que lo rechace, ya sea porque no lo cree, o si lo cree, voluntariamente quiere rechazarlo. Esa es una. Y créame que si esa es la condición de alguno aquí, estaremos orando a Dios y pidiendo misericordia por ustedes. Y eso no lo va a poder evitar. Otra cosa que puede pasar es que usted haya escuchado el mensaje y quiera saber más. Tu corazón está inquieto, quiera saber más. Otra cosa que ha podido pasar es que usted ha creído y está dispuesto, cuerpo, alma, corazón y vida, mente, en cumplir la verdad que acaba de recibir. Ya sea que ya lo haya hecho, porque aquí hay personas que ya han tomado esa decisión, o porque en este momento, este mensaje, le ha abierto su corazón para hacerlo. Entonces ahora yo quiero que volvamos a inclinar nuestros rostros y yo quiero que nos identifiquemos y escuchemos esta oración que voy a hacer. Meditemos en ella. Hemos escuchado siempre que la oración es conversar con Dios, pero a veces yo también reflexiono, siempre mi reflexión es un poco más, ¿conversar de qué? Y estas reflexiones siempre me llevan a una respuesta y siempre estoy en búsqueda de la verdad sobre esa respuesta. Y he descubierto que la oración es conversar con Dios, efectivamente, pero es un conversar para alinear mi voluntad con la de Él. Ese es el objetivo de la oración. Y si ustedes lo ven en todas las oraciones en la palabra, usted va a ver que ese es el objetivo. Vean la oración del Señor Jesús. Busca alinear la voluntad suya con la de Él. Claro, el Señor Jesús, recordemos el pasaje en Getsemaní, si es posible que pase en esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ese es un ejemplo. Alineemos nuestra voluntad, nuestra voluntad que por naturaleza tiende a ser rebelde, con la voluntad buena y perfecta de Dios a través de esta oración. Amado Dios, te honra y gloria te damos, Señor, por este momento que nos permite estar aquí. Desde lo más profundo de mi corazón, Señor, yo lamento que mi rebeldía, mis pecados, mis malas acciones, mis malos pensamientos me hayan apartado de ti. Estoy
Estoy eternamente agradecido, Señor, porque Tú has decidido, sin tener por qué hacerlo, pagar por esa rebelión con Tu sangre, con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco enormemente por ese rescate, Señor, que pagaste por nosotros, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada por esa rebelión de mi parte, Señor. Quiero decirte, Señor, que anhelo y deseo con todo corazón recibir Tu perdón. Lo anhelo, lo deseo. No hay otra cosa que quisiera yo en este momento hacer que aceptar Tu perdón. Y te invito, Señor, anhelo que entres en mi vida y la tomes como mi único y suficiente Salvador.